¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a APEC 2024, Semana Histórica. Los saluda Carola Román y en la edición del día de hoy vamos a hablar acerca de Estados Unidos, Japón y Corea, que son socios estratégicos que comparten valores y principios con nosotros. Y además a nuestro país nos unen estos lazos intrapersonales de la comunidad Nikkei, que cuenta con 125 años de historia. Vamos con la nota que se ha preparado al respecto. Adelante. Japón y Perú son socios estratégicos que comparten valores y principios. Además, a nuestros países nos unen los lazos interpersonales a través de la comunidad Nikkei, que cuenta con 125 años de historia. Durante el Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, APEC 2024, se concretaron importantes acuerdos y consensos logrados en favor de sus integrantes, además de relaciones comerciales y diplomáticas fortalecidas. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, felicitó a Perú por su labor como anfitrión y mostró agradecimiento por las relaciones de larga data entre ambas naciones, sobre todo en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Con este país logramos convenios en materia de exploración espacial, transporte, defensa y seguridad. I'm pleased to announce $65 million in the next 5 years to assistance to Peru, including the 9 Black Hawk helicopters and training for more than 130 pilots and technicians. California Caltrain has donated 150 passenger cars and locomotives to Lima Metro Rail, part of a much larger collaboration that will save Peru millions of dollars and reduce pollution. Las relaciones en materia de comercio y defensa entre Perú y Corea, próximo anfitrión de la APEC, también fueron fortalecidas. En Palacio de Gobierno, representantes de ambas naciones firmaron acuerdos para la producción de vehículos blindados, el desarrollo de submarinos, la fabricación de piezas de aviones y la construcción de buques. Observamos entonces la firma de placas para los navíos que se construirán en el marco del contrato acuerdo entre los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú, CIMA, y la empresa coreana Hyundai Heavy Industries por parte del presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, y la presidenta de la República, Dina Boluarte. Este año, el Ejército y la Marina de Guerra del Perú seleccionaron a las empresas coreanas como socio estratégico para llevar a cabo proyectos clave de este país. El día de hoy, la presidenta Boluarte y yo firmamos las placas de quilla que se colocarán en los buques que están construyendo una empresa coreana en el astillero peruano, las cuales serán un testimonio de nuestra creciente asociación de cooperación en el ámbito de la industria de defensa. Corea es nuestro principal socio cooperante asiático en las industrias de defensa, con proyectos de gran envergadura entre entidades coreanas y nuestras Fuerzas Armadas, vínculo que tenemos la voluntad de seguir profundizando. En esta APEC 2024, Perú y Japón se reconocieron como socios estratégicos, además de saludar sus principios y valores democráticos compartidos. Por lo que la mandataria Dina Boluarte y el primer ministro japonés Shigeru Shiba firmaron la hoja de ruta al 2033, asegurando la cooperación mutua. He conversado con la presidenta sobre estos temas y hemos coincidido tanto en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales como en el mayor estrechamiento de cooperaciones en los ámbitos regional e internacional. Hemos aprobado la declaración conjunta para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre el Perú y Japón, que está acompañada de una hoja de ruta que orienta el trabajo conjunto para los próximos 10 años. Acuerdos históricos que favorecen el desarrollo de Perú y sus habitantes.
Bueno, precisamente a propósito de esas relaciones estratégicas que se han afianzado aún más luego del foro APEC, vamos a hablar acerca de una cartera que ha tenido avances importantes en ese sentido. Estamos hablando de desarrollo agrario y riego, y para hablar precisamente acerca de estos detalles estamos con el ministro Ángel Manero, que nos visita en estudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Carola. Un gusto estar aquí contigo. Se han suscitado logros importantes acerca del acercamiento justamente a estos socios comerciales importantes que tenemos en el bloque Asia-Pacífico, por ejemplo, China. Si tuviéramos que hacer una relación, ¿no?, precisamente de estos hitos que ustedes han conseguido, para usted, ¿cuál sería el más importante? Hay varios. Sería un poco difícil hacer un ranking, pero yo diría, mire, el Perú tradicionalmente, bueno, en los últimos 30 años, se ha constituido en uno de los mayores exportadores de productos agrícolas al mundo. Pero agrícolas. No hemos desarrollado la parte pecuaria, es decir, la de las carnes. Carne de pollo, de vacuno, de porcino. Recién con este APEC podemos decir que el Perú está iniciando el proceso de ser un exportador de carnes. Al reconocernos China como un país libre de aftosa, nos está abriendo el camino para poder exportar a su país carne de vacuno y carne de porcino. Y esto es el inicio para que otros países nos reconozcan también. De hecho, ya iniciamos el proceso con Estados Unidos y con Malasia. De modo que se nos abre aquí tremendas posibilidades para diversificar al Perú. O sea, no solo ser exportadores de frutas, hortalizas o café y cacao, sino de carnes también. En un inicio, vacuno y porcinos, y después se sumará la carne de pollo. ¿Cuál es la proyección en todo caso? Porque supongo que la carne que más no tiene esa potencialidad sería la de pollo en este caso. Sí. ¿Cómo se está trabajando y qué estrategias se van a implementar de aquí en más para estar preparados para este nuevo reto, ¿no?, que significa el post-APEC? O sea, en pollos recién hemos iniciado la solicitud hace un mes. Estos son procesos que la apertura de mercados desde el punto de vista sanitario son procesos que demoran 10 años en promedio. Lo de carnes lo hemos hecho en un tiempo récord. Lo de pollos, esperamos, con suerte, abrir el mercado de pollos para el mercado chino el próximo año. Ahora, esto, en el marco pues de una estrategia integral de Perú, nosotros estamos creciendo en este momento un poco más de 10% en agroexportaciones. Si vemos el mercado de los países de APEC, crecemos 10% más o menos. Nuestra meta es duplicar ese crecimiento, con Chancay en parte, y en segundo porque tenemos un proceso de diversificación, una planificación estratégica para diversificar. Y allí en la parte agrícola tenemos las cerezas, tenemos el algodón pima, que el próximo año debemos desarrollar 8.000 hectáreas de algodón completamente financiadas por el Ministerio, algodón pima, de fibra larga, extra fina. El etanol también va a ser un producto importante al cual le vamos a poner mucho esfuerzo para ser exportadores de etanol, y acompañando ese proceso, la ampliación de frontera agrícola. Por eso mucho hablamos de Chavimochi, de Alto Piura, de Chinecas, de Majes, proyectos de irrigación que nos van a representar 238.000 nuevas hectáreas. Entonces, casi el doble, por ¿no? un lado, Claro. sí, pues porque ahora prácticamente hacemos la agroexportación costera en 150.000 hectáreas. Con estos 4 proyectos vamos a tener 238.000 hectáreas. Entonces, por un lado, ampliación de frontera agrícola. Por otro lado, diversificación, nuevos productos agrícolas, ahí la cereza, el algodón y el etanol. Y lo otro es abrir el brazo exportador de carnes, ¿no? O sea, 3 elementos importantes que nos deben llevar a que ese crecimiento de 10% ahora de crecimiento cada año a los mercados de APEC sea en los próximos años 20%. ¿Cómo hacer para que los pequeños productores, ¿no?, y agricultores también se sientan incluidos, ¿no?, dentro de esta ola de beneficios? Porque hablamos acerca de este gran reto que significa la capacitación, el acompañamiento, hablamos acerca de nuevas estrategias también para poner en marcha, ¿no?, justamente estas premisas que se han debatido en APEC. Tú me preguntabas qué era lo más importante de APEC y te decíamos abrir el mercado de carnes o la posibilidad de exportar carnes. Lo segundo son los 26 protocolos en procesos que tenemos y que sin duda estos procesos se han fortalecido, se han impulsado con esta semana de APEC
y deben culminarse el próximo año. Son 26 productos y de allí la mayoría son productos de pequeños productores. Por eso nosotros decimos la nueva oferta peruana. Cuando hablamos de pecanas, pequeños productores de Ica. Castañas, pequeños recolectores de Madre de Dios. Mango congelado son pequeños productores de Piura Lambayeque. Palta congelada son pequeños productores de toda nuestra región andina. Pitahaya, ya prácticamente la pitahaya está en todo el Perú con pequeños productores. Aguaymanto, pequeños productores también. Carne de vacuno, nuestra visión es desarrollarla con pequeños productores de toda nuestra región andina y ceja de selva. De modo que estamos hablando de una nueva oferta peruana potente que va a llevar de una manera como nunca hemos visto en la historia la oferta de pequeños productores a los mercados mundiales. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando, empezábamos diciendo cuál había sido uno de los hitos más importantes y es haber conseguido esta denominación como libre de fiebre aftosa. Así es. El acercamiento y la apertura de nuevos mercados con productos bandera, porque ya somos, primeros exportadores a nivel mundial de arándanos, estamos segundos en espárragos, somos los primeros en uva de mesa. Entonces, supongo que la idea está mantener en el tiempo, ¿no?, esa supremacía, ¿no?, que es lo más importante, porque ya se consiguió esa meta, pero la competencia también es fuerte, ¿no?, sobre todo en los países vecinos. Sí, algo muy importante de lo que mencionaba. Somos primeros exportadores mundiales en muchos productos. Mi generación, modestia aparte, y toda la generación de empresarios agroindustriales, agroexportadores en el Perú, se ha desarrollado siendo los primeros en el mundo en muchas cosas. O sea, tienen una mentalidad ganadora en todo lo que hacen. Es por ello que nosotros vemos... Vamos a seguir consolidándonos en arándanos, en espárragos, en paltas, en uvas. Vamos a seguir consolidando eso. Pero tenemos la capacidad y tenemos la expertise para aprovechar nuevas oportunidades. Aprovechar y desarrollar nuevas oportunidades. Por eso cuando hablamos de mercados como Indonesia, por ejemplo, donde vamos a abrir los espárragos, o Malasia, donde vamos a abrir la granada, la carne de vacuno, la lana de ovino, ya tenemos empresas con set de nuevos mercados que van a ingresar rapidísimo, ¿no? Igual, ese expertise agrícola se va a contagiar al lado pecuario y también lo vamos a aprovechar. En el lado pecuario tenemos los retos, como tú bien decías, de desarrollar la oferta de pequeños productores. Allí hay que organizarlos, hay que financiarlos, hay que capacitarlos, hay que estandarizar la oferta, hay que supervisarlos también, certificar camales, es todo un trabajo que hay que hacer. Pero lo vamos a hacer porque hay un mercado grande y hay un mercado que te va a pagar bien por todo ese esfuerzo. De modo que las expectativas allí son muchísimas. No, ahora también tenemos que hablar acerca de otro socio comercial muy importante, como es Estados Unidos, que nos compra casi el 40%, ¿no?, de nuestros productos agrícolas. Entonces, ¿cómo no descuidar al mercado estadounidense, ¿no? Porque estamos abriendo caminos y estamos obviamente enfocados a este mercado potencial, que es el mercado asiático, sin descuidar obviamente también a los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es nuestro principal mercado. En segundo lugar y muy cerca, Europa. Los Estados Unidos es el 40%, Europa es el 35% más o menos de nuestros mercados para la agroexportación. China es el 5%, ¿no? Aunque China tiene el mayor potencial de crecimiento, sin duda nuestros mercados importantes como Estados Unidos y Europa hay que sostenerlos y hay que mantenerlos, ¿no? Nosotros tenemos mucha gratitud con el gobierno de Estados Unidos, con la Unión Europea, porque ellos nos abrieron sus mercados hace mucho tiempo, ¿no? Y no nos olvidamos de los beneficios que ello representa. Y algo muy importante para mantener y sostener estos mercados son atraer inversiones. De hecho, en Perú tenemos muchas empresas americanas que han invertido acá en Perú. Y de aquí exportan a su mercado y exportan a otros países. Lo mismo con Europa. Tenemos mucha vinculación entre empresas peruanas y empresas europeas. Eso hay que fortalecerlos más. Hay que vincularnos más con empresas de Estados Unidos, con empresas de Europa, y así como estamos empezando a hacer con empresas del Asia, ¿no? Cuando hablamos acerca de momentos, ¿no?, y de récords históricos, ¿estamos ahorita en el boom de la agroexportación? ¿Se podría catalogar de esa manera?
vamos a iniciar el ciclo expansivo más grande de la historia del Perú. O sea, mucho más grande de lo que fue en su época el guano, o el salitre, o el boom de la caña de azúcar, o el boom del algodón. Ahora vamos a iniciar el ciclo expansivo más grande de la historia. Primero, en superficie, en hectáreas que se dediquen a la agroexportación. Segundo, en número de productores. Tercero, en montos exportados. Cuarto, en mercados a los que llegamos. Y quinto es la diversificación. Estamos hablando de cerca de 60 productos que continuamente se van a exportar desde nuestras provincias, ¿no? Tremendamente importante. Dentro de la agenda de APEC Perú 2024, bueno, y saludamos esas cifras y los récords históricos y el momento que está atravesando la agroexportación peruana, pero otro tema importante es el de seguridad alimentaria, que es una de las premisas de APEC, y precisamente su sector, ¿no?, lideró la mesa de deliberaciones al respecto. ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido, en ese tema, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una diversidad de productos y una riqueza, y queremos ser también abanderados, ¿no?, de esta propuesta mundial que trata de la repartición de alimentos, ¿no?, para evitar precisamente la carencia de los mismos, ¿no? Sí, mire, y hay una reflexión. ¿Por qué es importante promover la exportación de los pequeños productores? Primero, porque son mercados más grandes que le pagan mejor por sus productos. Aumentamos los ingresos de ellos. Y al aumentar los ingresos aumenta su capacidad de comprar alimentos y el acceso a una dieta más saludable. Eso en primer lugar. Segundo, que si vemos la historia de los países exportadores, incluido Perú, carnes, por ejemplo, gran exportador Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos. Los más grandes exportadores son los más grandes consumidores de carne. De hecho, la carne en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos es más barata que en Perú. ¿Por qué? Porque su capacidad exportadora le permite colocar saldos a precios más bajos en su mercado local. Es por ello, cuando nosotros decimos Perú tiene que ser un exportador de carne, el colateral y gran colateral es que va a aumentar el consumo de carne acá en el Perú de manera tremenda, ¿no? Importantísimo para la seguridad alimentaria. Estuvimos en septiembre allí con el tema de seguridad alimentaria, logramos el consenso, tuvimos una declaración importante después de varios APEC que no se lograba el consenso, hay que destacar el trabajo de Cancillería en ello. Pero no solo fue una declaración, sino fue acompañado de instrumentos de política pública, validados. Es decir, APEC te valida un paquete de normas que tú puedes implementar en tu país para lograr, entre otras cosas, evitar la pérdida de alimentos o recuperar alimentos. Eso es importantísimo. Y segundo, porque estamos en medio de todo un trabajo con la FAO de seguridad alimentaria. Y de hecho, en esta semana de APEC nos acompañó el director general de la FAO. ¿Ya? Y hemos firmado 10 convenios privados, donde empresas grandes, entre ellas las más grandes del Perú, en agroexportación me refiero, podemos decir Camposol, Damper, entre otras, Tillapuy, por ejemplo, han firmado convenios para ayudar a pequeños productores a llegar a los mercados de APEC. O sea, tremendamente importante. Y hay productos como quinoa, como tarwi, importante este grano de proteínas, la palta de nuestra sierra, el café orgánico, las papas nativas, ¿no? En papas nativas, por ejemplo, este año por fin podemos decir que tenemos una gran inversión para exportar papas. Ya se han invertido 15 millones de dólares aquí en el Perú. Esto nos va a llevar a que el próximo año exportemos 80 millones de dólares, más de 80 millones de dólares en hojuelas de papas nativas. Pero ellos tienen pedidos por 4 veces esa cifra. De modo que lo que se nos viene solo en exportación de papas nativas, vamos a llegar a 1.000 millones de dólares en algunos años, solo en papas nativas. Perfecto, ministro. Vamos a hacer un corte, pero en realidad queremos seguir hablando acerca de precisamente este acompañamiento que se le está haciendo a los agricultores y pequeños productores para afrontar estos desafíos que nos deja el post-APEC. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en APEC 2024, Semana Histórica. Volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí en APEC 2024, Semana Histórica, y nos acompaña el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero. Y justamente hablábamos acerca de los retos que van a enfrentar nuestros emprendedores, los productores, agricultores también. Y tenía que tocar otro producto estrella que tiene nuestro país, como es el cacao,
¿no? Y el café. ¿Cuáles son las proyecciones para posicionar precisamente estos productos y cuánto han avanzado las conversaciones en ese sentido durante la PEC? Bueno, el cacao se ha convertido en nuestro embajador silencioso. Indonesia, por ejemplo, tremendo mercado, casi 280 millones de habitantes. Y no sabíamos qué le exportábamos a Indonesia. No estaba en el radar, digamos, ¿no? Porque en el radar está por lo general Estados Unidos, Europa, China probablemente, India o Rusia. Pero empezamos a revisar y cacao es el primer producto, casi 60 millones de dólares. Y así, todos los países de APEC, si recibían un producto peruano, era el cacao, ¿no? La primera sorpresa. Y el cacao este año ha agarrado precios extraordinarios. Normalmente al agricultor le pagaban 6 soles el kilo, 7 soles el kilo en el mejor de los casos. Este año se ha estado pagando 30 soles el kilo. De modo que eso beneficia directamente a casi 100.000 familias de pequeños productores. Del mismo modo el café tiene un buen precio este año, cerca de $250 el quintal. Tremendamente importante, y ese es el precio commodity, digamos. Los cafés de calidad como los nuestros está por encima del precio de bolsa. Por ejemplo, acabamos de hacer la tasa de excelencia, que es esta subasta mundial que hacemos con los campeones peruanos de café, que dicho sea de paso, a veces gana Cajamarca, a veces Selva Central, a veces Puno, a veces Cusco, y se andan peleando competitivamente esto. Se han vendido lotes a más de $10.000 el saco. O sea, un saquito que normalmente está el precio en bolsa $250, más de $10.000, o sea, 40 veces el precio de mercado. De modo que la ruta de calidad que estamos siguiendo en café, importantísimo. La ruta de calidad que estamos siguiendo en cacao también, porque nosotros no tenemos el cacao commodity en su mayoría, esos híbridos, tenemos cacaos nativos, cacaos orgánicos, con certificaciones. De modo que eso es tremendamente importante para la Amazonía. Que le sumamos lo de la palma aceitera, que también está en buenos precios, digamos que estamos pasando por unos buenos momentos en nuestra Amazonía actualmente. Y precisamente hablando acerca de eso, usted compartía que este año vamos a crecer aproximadamente el 10%. ¿Cuánto se espera el 2025 en todo caso, ¿no? Siguiendo esa línea. Sí, este año nuestras agroexportaciones en APEC crecen más de 10%. La meta es que el próximo año crezcan cerca de 20%. ¿no? Entonces, el doble. Es una meta bastante ambiciosa. Yo creo que lo podemos lograr si Chancay va a sumar, de hecho, va a sumar la tendencia que tenemos ahorita, la mayor integración que hemos tenido esta semana, no solo el sector público, el sector privado se ha integrado muchísimo en esta semana que pasó. Y basta un pedido para que te duplique las exportaciones de Perú a un país, ¿no? Por eso es tremendamente importante esto. Y algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de países como Indonesia, por ejemplo, países como Malasia, que son musulmanes. Precisamente ellos economías, tienen consumos ¿no? especiales. Claro. La certificación halal, por ejemplo, que significa una oportunidad para Perú, porque sus vaquitas o la carne de vacuno, ellos no lo compran de países que crían intensivamente, o sea, que crían encerrados, ¿no? En estos establos altamente productivos. No, ellos quieren una vaca que se críe libremente en el campo y que sea sacrificada sin sufrimiento, y eso tiene que ser monitoreado y certificado. Y esa es la gran oportunidad para nuestra región andina y nuestra ceja de selva, donde podemos alimentar a las vacas con pastos, siempre con insumos vegetales, y son mercados que te pagan 3 o 4 veces el precio pues, promedio, ¿no? Por eso es una gran oportunidad. Precisamente hablando acerca de este tema de las certificaciones, ¿no? Que a veces cuando no se dialoga y no se conversa, se convierte en una traba, ¿no? Poder conseguirlo. Y APEC ha servido, y lo decía usted también, para acelerar procesos. ¿Cuántos protocolos hemos podido, ¿no? conseguir? Porque hablemos acerca de los estándares que cada vez están más elevados, ¿no? Para poder posicionar precisamente productos en el exterior. Mire, cada año el Perú firma de 5 a 7 protocolos fitosanitarios, más o menos. Solo en la semana de APEC hemos firmado 7. Castañas, pecanas, mango congelado, palta congelada, arándanos congelados, carne de vacuno, carne de porcino. 7 productos, solo en esa semana. Pero lo más importante son todas las conversaciones, reuniones técnicas y políticas que se han tenido. La mayoría las ha hecho la jefa de SENASA, y yo he participado en reuniones con 9 líderes para reforzar, digamos, ello. Y tenemos una cartera de 26 productos para cerrar el próximo año.
Mire, de 5 o 7 cada año, próximo año 26 productos. Y este año posiblemente lo cerremos con 13 o 14. De modo que, vea usted, de 5 a 7, este año ya 13, 14, próximo año 26 productos. O sea, los mercados que se nos están abriendo de manera tremenda. Perfecto. Para finalizar, ministro, ¿no? Alrededor de este buen momento también está el reto de sumarnos, ¿no? Para la utilización de herramientas tecnológicas, innovar, capacitar precisamente a nuestros productores, a nuestros agricultores, porque también esa es otra de las metas que tiene APEC, ¿no? El hecho de utilizar herramientas digitales para el desarrollo de los negocios. ¿Cómo han pensado ustedes acompañar en ese proceso precisamente a los productores peruanos? Primero que lanzamos ya en los próximos días la identidad digital. Todo agricultor del Perú ya va a tener un certificado digital que lo acredita como tal, como pequeño productor o productor de la agricultura familiar. Eso en primer lugar. Ya el mercado va a saber que ese producto que le llega, de quién se lo vendió y de dónde provino, el mapa, las coordenadas georreferenciadas. Eso es importante para la trazabilidad, que es un requisito. Lo otro es que se permite trabajar de manera más intensiva los servicios financieros, por ejemplo. Ahora que tenemos el Fondo Agroperú, que es una línea de financiamiento del Ministerio, servicios financieros del sector privado que se puedan sumar. Vamos a iniciar un proceso fuerte de tecnificación de riego para pequeños productores, ¿no? También certificaciones de calidad de diferentes tipos, orgánico, rainforest, halal, que es otra posibilidad, que le den un mayor valor de venta a los productores. De modo que la identidad digital sirve para muchísimo. Y también todo el tema de comunicaciones, ¿no? La mayoría de productores tiene su teléfono. Entonces nos permite hacer campañas tanto de capacitación, campañas de difusión, utilizar pues las plataformas digitales para invitarlos a ser parte de foros, de talleres, consultorios virtuales. Si tienen alguna consulta de alguna plaga o algún tema técnico, la puedan hacer, ¿no? Y los profesionales del Ministerio ayudarlos en este proceso. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por darnos ese balance y esa relación de alcances entonces que se ha conseguido desde su cartera al término de la Semana de Líderes y de APEC 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. De esta manera entonces y con esta noticia, ¿no? Este crecimiento del 10% del sector agroexportador y la perspectiva de crecer el doble el 2025 como remate precisamente de este balance, nosotros nos despedimos de APEC 2024, Semana Histórica, la edición del día de hoy, pero nos reencontramos el día de mañana. Siga disfrutando de la programación de TV Perú. Muchísimas gracias. Permiso. Muchas gracias.